Prensa del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y los acompañaré esta tarde en la presentación. En primer lugar, quiero presentarles a las voceras y los voceros que atenderán esta rueda de prensa el día de hoy. En primer lugar, la señora Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón, pedagoga, filósofa, magíster en comunicación y análisis de medios. El señor Alfredo Garzón, hermano de Jaime Garzón, artista, caricaturista y editor. El doctor Rafael Barrios Mendivil, miembro fundador e integrante del área internacional del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. El doctor Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien estamos esperando en unos minutos en la mesa. Y el periodista Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa. A continuación, le voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que haga sus intervenciones iniciales, después de lo cual abriremos el espacio para que la prensa haga sus preguntas. En primer lugar, quiero darle la palabra al doctor Rafael Barrios Mendivil, miembro fundador e integrante del área internacional del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Buenas tardes a todas y todos. Doctor, el micrófono. Eso no funciona, señor. Máxime en presencia de periodistas. Está apagado. Y tampoco apagado. Aprendido. Prendido mejor. Bueno, buenas tardes a todas y todos, especialmente a los compañeros y compañeras de la mesa, en particular a los familiares de Jaime Garzón y a los y las ilustres periodistas que nos acompañan en el día de hoy, y por supuesto a mi colega Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas. Yo tengo dos mensajes. El primero hacia la justicia colombiana. Este caso lleva 15 años de impunidad. Hasta ahora se empiezan a dar algunos resultados. Se guarda mucha esperanza en el coronel recién capturado, Plazas Acevedo. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero tenemos un precedente inmediato, muy reciente, el de Bernardo Alfonso Garzón Garzón, caso Palacio de Justicia, recién capturado. El fiscal general de la Nación dijo: este es el eslabón perdido, este sí nos va a decir todo lo que sabe. Y hasta hoy estamos esperando que le diga la verdad, no solo a los familiares de las víctimas del caso Palacio de Justicia, sino también a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana. Porque aquí lo que viene primando es la institucionalidad militar por encima del derecho a la verdad y a la justicia en Colombia. Entonces, esperemos que esto no se repita nuevamente con Plazas Acevedo y que la cosa llegue en el mejor de los escenarios hasta el general Rito Alejo del Río y el resto de la cúpula militar muertos de la risa. El segundo mensaje es sobre el crimen de lesa humanidad. Lamentablemente, la Fiscalía General de la Nación dice que aquí no hay un crimen de lesa humanidad, pero si hay crimen de lesa humanidad, y así lo declaró la Fiscalía en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, en el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, en el caso del exministro Rodrigo Lara Bonilla, en el caso de Carlos Pizarro León Gómez,
llevamos conjuntamente en la Comisión Interamericana con la Comisión Colombiana de Juristas, en el caso de Manuel Cepeda Vargas, que litigó el colectivo, y en el secuestro de Ginette Bedoya. Entonces, ¿por qué? Y no nos estamos quejando, que es bienvenido que estos casos hayan sido declarados como crímenes de lesa humanidad, pero donde hay la misma situación debe haber la misma disposición, las mismas decisiones, y por eso nosotros hemos apelado a esa decisión ante el fiscal delegado Tribunal Superior de Bogotá. Y esperemos que ese error se corrija, porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y aún 15 años en esto. El otro tema es que este caso, que lleva y transita por 15 años de impunidad en Colombia, se presentó conjuntamente con la Comisión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace 3 años. Nosotros advertimos, y hasta ahora esta comunicación que nosotros presentamos, ni siquiera transcurridos 3 años, ha sido trasladada al Estado. Fíjense la mora, no precisamente el general Mora. Aquí hay un retardo judicial al interior de Colombia, pero también hay un retardo judicial, hay una mora explícita en el sistema interamericano, donde uno acude para que opere y se tramite un caso de forma rápida y eficaz. Y no ha sido posible. Salidas. Aunque nosotros, cuando se discutía el actual reglamento de la Comisión, observamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba en contravía de la agilidad en los casos de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte sí acumuló exenciones preliminares, reparaciones y fondos, mientras que la Comisión separó las dos instancias, y eso implica y tiene que ver con la mora, con el retardo judicial. Vamos a presentar conjuntamente con la Comisión Colombiana un escrito donde vamos a aportar toda esta información de prensa reciente de hace 2 semanas y decirles: señores Comisión, ustedes no pueden estar por debajo de las circunstancias, ustedes no pueden estar y ser inferiores a lo que está pasando con el caso del periodista, humorista Jaime Garzón. Y le vamos no solo a pedir, sino a exigir que le trasladen inmediatamente nuestra comunicación de hace 3 años al Estado colombiano. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al doctor Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Buenas tardes, un saludo muy cordial a todas y todos, a mis compañeros Teresa, Marisol, Alfredo, Ignacio, Rafael. Pues comparto todo lo que acaba de señalar Rafael, y ante todo quisiera empezar por un tema no jurídico sino humano, y aunque es el que nos mueve a estar aquí, lamentar y hacer explícito el lamento por la ausencia de Jaime. No nos acostumbramos a su ausencia, no entendemos su ausencia, es mucho tiempo que ha transcurrido y lo seguiremos recordando y vamos a seguirlo recordando. Y Jaime seguirá presente en nuestra vida y esperamos que en la vida de las colombianas y los colombianos. Y cada día que pase, cada año que pase, haremos lo que esté de nuestra parte para que así sea. Jaime hace parte del patrimonio nacional. Es un motivo de orgullo que este país haya tenido una persona como él, que nos va a interpretar en la forma como lo hizo nuestra miseria social, política, nuestras dificultades, nuestras contradicciones, y traducirlas en humor cáustico y maravilloso
justicia. Y al respecto, creo que hay que celebrar en medio de las deficiencias algunos avances pequeños en comparación con los vacíos grandes de la Fiscalía en los últimos días. La captura del coronel Plazas. Yo personalmente no tenía mayores esperanzas al respecto. Lo hacía en Estados Unidos, por allá en Michoacán, en un pueblo perdido. Resulta que estaba por aquí los llanos, bastante cerca. Y después de haberse fugado del sitio donde estaba recluido, no creo que le haya costado mucho trabajo, estaba en un cuartel hace 9 años. Y así, como dice Rafael, el coronel Plazas de pronto no declare lo que debe declarar, es un paso adelante, no sé que se me haya recapturado. Y es un paso adelante muy importante y hay que celebrar el anuncio de la Fiscalía en el sentido de que va a llamar a declarar al general Torrejo del Río. En algún periódico leía que, no sé si era el abogado del coronel Plazas o alguien que hablaba de su nombre, decía que el general del Río no tenía nada que ver en el asunto porque el general del Río y el coronel Plazas no habían trabajado juntos mucho tiempo, apenas 2 años. 700 días suficientes para hacer cualquier cantidad de barbaridades por parte de quien era el jefe de una banda de secuestradores, por lo cual está condenado también. Y evidentemente que el general del Río está involucrado en estos hechos. Es una persona que, a pesar del homenaje que el expresidente Uribe y el ministro Gerardo Londoño le hicieron en el año 99-2000 como el pacificador del país, o quizás por eso mismo, tiene evidentes indicios de estar comprometido con el parlamentarismo. Bueno, indicios no pruebas, sino está condenado por eso. Pero en el caso de Jaime Garzón, evidentemente, este fue un asesinato realizado por militares y paramilitares en una actividad conjunta, muy cuidadosamente planeada desde mucho tiempo atrás, y en donde hay evidencias también de la participación de un asesor destacado de los militares y del general del Río, como es José Miguel Narváez, quien está en prisión y que en estos días se acercó a Alfredo Garzón a decirle que no tenía nada que ver. Él también había dicho que no es cierto lo que todos los paramilitares dicen, en el sentido de que José Miguel Narváez, que es un doctrinario de los militares, se pasaban sus horas dictando cursos que tenían por título ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia? Bueno, sencillamente aquí estamos frente a una historia de ignominia realmente increíble, y frente a la cual el caso de Jaime es importante en sí mismo, porque por supuesto se trata de hacer justicia en relación con Jaime, pero también porque puede contribuir a esclarecer muchas otras barbaridades que han ocurrido. Todo indica que la estructura organizativa y criminal que dio lugar al asesinato de Jaime es la misma que dio lugar al asesinato de Mario Yenza, de Carlos, el padre de Mario Yenza, al atentado contra la violación, contra el secuestro y la violación contra Ginés Bedoya, al atentado contra Wilson Borja y a otros hechos desplegados y desarrollados por eso que dieron en llamar ellos los militares y los paramilitares el bloque capital en Bogotá. De tal forma que en la medida en que se avance en estas materias, repito, no solamente será justicia en relación con un caso importante, importantísimo, sino que se esclarecerán también otros crímenes graves, gravísimos, que se han cometido por estas estructuras, que no es seguro que hayan desaparecido, que han involucrado altos mandos militares y altos círculos del poder de la sociedad colombiana. Así
que sea esta una ocasión más para hacer un llamado a las autoridades en su conjunto y a la Fiscalía en particular, para que redoblen los esfuerzos en el sentido de avanzar en el esclarecimiento de este horrendo crimen que enluta al país, pero que al mismo tiempo constituye una bandera de lucha, un signo de esperanza. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Alfredo Garzón, hermano de Jaime Garzón. Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos su presencia acá, a los compañeros de la mesa, y voy a ser breve. Hoy hemos estado conmemorando a Jaime. Eso para nosotros significa que estamos celebrando su manera intensa de vivir, la manera alegre como vivió y su gran espíritu crítico. Estamos comprometiéndonos también con sus ideales, su compromiso con la sociedad, con la lucha contra la injusticia, con la lucha contra lo inaceptable. Y todo esto lo hizo movilizándonos. No ha habido otro personaje como Jaime, pero hoy vemos con gran esperanza cómo los jóvenes retoman estas banderas y se comprometen con un país en donde podamos construir una democracia real, donde haya participación, donde haya justicia económica y social. Estos 15 años para la familia han sido muy dolorosos. Para nosotros como hermanos han sido la denegación por parte del Estado de la verdad y de la justicia. Ha habido una negligencia absoluta que raya con la complicidad por parte de la justicia en avanzar con certeza y con efectividad en la investigación. El caso de Jaime es un crimen de lesa humanidad, porque no es un hecho aislado, porque se enmarcó dentro de toda una serie de casos de asesinatos y de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Ya han mencionado algunos de ellos acá. No se trató de unas personas malas, de unas manzanas podridas dentro del ejército. Se trata de un caso de crimen organizado dentro del Estado. Un crimen que llevan a cabo paramilitares, militares, agentes del Estado, igual que en los casos de Mario Calderón y Elsa Alvarado, Jesús María Valle, Eduardo Maña Mendoza, el senador Cepeda, y la lista es interminable. Finalmente, el caso de Jaime es un crimen de Estado porque fue decidido a un muy alto nivel dentro de la estructura paramilitar a solicitud de altos mandos militares, con la colaboración de militares en servicio y agentes del Estado. Hoy le pedimos a la justicia colombiana, a quien invitamos a través de un derecho de petición y no se hizo presente en esta rueda de prensa, a que se comprometa con nosotros y con la sociedad colombiana,
a esclarecer el crimen de Jaime. Ya lo decía Gustavo, porque significa el esclarecimiento de muchos otros crímenes. Yo quiero perdonar a los asesinos de mi hermano, pero primero tengo que saber quiénes son. Yo quiero la paz, pero no puede haber paz sin justicia. Yo creo en el perdón. Por eso es tan importante que como sociedad civil exijamos que este y otros crímenes se aclaren, sepamos la verdad, haya justicia. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra a Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes, a quienes hoy nos acompañan aquí en esta rueda de prensa, a todos los que nos oyen y nos ven a través de www.bancadelparque.com, que son muchas personas. Realmente hemos tenido hoy la dicha de contar con personas seguramente colombianos que están fuera del país, a Canal Capital y a todos los medios que están presentes, que han estado hoy acompañándonos. Yo quisiera que no me conocieran, yo quisiera que nadie supiera quién era yo. Hace 15 años le decía a alguien que sentía que mi vida la tenía como ese rompecabezas que solo le faltaba una ficha. Y cuando ya la iba a poner, alguien llegó por debajo y me tumbó todo y me volvió la vida un desastre. Y más que volvernos a nosotros, porque los asesinatos no solamente es asesinar a alguien. Mamacita no volvió a salir de la casa desde ese día hasta el 17 de julio del año 2007, o sea, 8 años después. Nunca quiso volver a salir, se deterioró su salud, su demencia senil se avanzó, aunque en muchos momentos, viendo las noticias, me preguntaba, mi hijita, ¿por qué me mataron a mi gordito? Nunca pude entender, porque sabía que era un hombre muy bueno, y a los hombres buenos no se deben matar. A los malos tampoco, porque Dios es el único que debe hacer justicia. Pero no se trata de que uno, porque a alguien se le ocurrió, y a muchos, porque lamentablemente poco a poco nos vamos dando cuenta, pues decidieron que asesinaban a Jaime. Y todo lo que conlleva el dolor de la familia. Alfredo vivía hace muchos años en Nueva York, mi hermano Jorge no quiso ni siquiera volver, se enfermó y no pudo ni venir a sus exequias. Creo que es mucho, terminaría contándoles muchas cosas que se viven, y esto lo estoy haciendo, diciéndoles todo lo que las víctimas de la violencia hemos tenido que vivir en este país. Es decir, no es solamente el hecho como tal, sino todo lo que sucede alrededor. Hoy quisiera que Jaime estuviera con nosotros, y que este país sería seguramente muy distinto. Pero hoy la esperanza es más que saber que se vinculan. Hace ya muchos días sabíamos y sabemos de otras personas que poco a poco nuestros abogados han estado ahí al frente de esta tarea, pues van vinculando. Ojalá las personas que acaban de capturar, que acaban de llamar, puedan hablar. De eso se trata, de que comiencen a hablar, porque lamentablemente después con que nos digan que los mataron no sacamos nada. Ya a muchos testigos han matado, reales testigos que podían dar razón de que había pasado, ya no están. Entonces hoy nos da tristeza y nos preocupa que la Fiscalía, habíamos invitado a la Fiscalía y no vino. Y dijimos, bueno, al menos que el vicefiscal esté presente, y no estuvo. Y estuvimos con mi hermano Alfredo esta semana, hablando con la fiscal 13, que es la que lleva el caso de Jaime, muy dispuestos. Lo que nos dijeron allá era que estaban muy atentos, que estaban muy haciendo la tarea, pero hoy debieron estar acá, para que nos contaran y nos dieran respuesta a muchas inquietudes, y para que el país entero pueda tener respuesta a muchas inquietudes respecto al asesinato de Jaime.
como lo dice Alfredo y lo dice mi hermano Jorge y toda mi familia, nosotros odios no tenemos, pero sí queremos la verdad. Y eso es lo que hemos estado haciendo, buscando la verdad. Y a través de todos esos ejercicios que hacemos, es lo único que queremos y vemos alegría. Hoy nos sentamos a hablar con su amigo de la universidad y casi de la vida, que estaba con nosotros, Jorge Andrés Escobar. Jorge decía, qué bonito hoy ver tanto joven, que muchos ni lo conocieron, que muchos eran muy pequeñitos, y sin embargo ustedes hoy están acá. Y ustedes son los que tienen la tarea de que en este país no sigan sucediendo cosas como estas, pero que fundamentalmente se encuentre la verdad de quienes asesinaron a Jaime y paguen por haber asesinado a Jaime. Gracias. Le damos la palabra al periodista Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bueno, tengo que aclarar que Marisol me invitó en la condición de periodista, de colega de Jaime. Y en tal condición yo quisiera comenzar por contarle a los más jóvenes, a los que no vieron, quién era Jaime Garzón, qué había logrado Jaime Garzón. Una persona con tan poco, ni siquiera tenía dientes, podía lograr tanto, podía lograr en medio de una crisis de violencia, de una crisis económica, de una crisis de desesperanza sin precedentes en el país, ponerlo a reflexionar. Garzón era una especie de conciencia nacional. Por esa época tal vez lo alcanzamos alguna vez a discutir con él, pero seguramente con Alfredo, la teoría de Sigmund Freud sobre el humor, sobre el carácter liberador que tiene el humor, sobre la alegría, que el origen de la alegría de los chistes que Garzón hacía, y cómo esa alegría estaba en un sentimiento de liberación, sentir que él era capaz de reírse en la cara al quemando central, tenía la capacidad de poderle hacer los reclamos al ejército que ni siquiera el director del medio de comunicación más poderoso podía hacerlo en su momento. Yo creo que en cierta medida lo que vivió la familia Garzón, que nos acaba de contar Marisol, lo vivió en muy buena parte del país. Sentir primero la emoción de saber que había una persona capaz de hablar con tal franqueza, capaz de darnos libertad en cada una de esas palabras, capaz de hacernos reír del país ridículo en el que estábamos y estamos. Y entonces, en ese sentido, la muerte de Garzón fue una muerte que la sintió todo el país. Inclusive el tiempo, que nunca fue muy afecto a Garzón, que siempre vio con desconfianza a Garzón, exageró la cifra de la gente que salió a la calle para ver pasar su féretro. Dijo que eran 3 millones de personas. Yo creo que posiblemente estaban las 35 millones de personas en ese momento, estaban pensando en que se iba Garzón, en que se iba la conciencia del país, en que el país estaba mutilado, que el país estaba sangrando y que no iba a pasar nada después del entierro. Esta impunidad que estamos registrando hoy, la sabíamos hace 15 años.
éramos perfectamente conscientes de que eso iba a pasar. Porque era Garzón el que era capaz de hablarle con esa fuerza, de poder reclamar esas explicaciones que aún los grandes círculos del poder no son capaces de dar. Hay una persona ausente aquí, pero que yo creo que a ella se deben en buena parte los avances que nos hacen llegar con cierta esperanza a este día. Esta persona es la periodista Claudia Julieta Duque, que con tanto valor como Garzón, que con la valentía que muy pocos periodistas tienen en el país, asumió la tarea de investigar lo que la Fiscalía se negaba a investigar. Se niega todavía. Y ella es la periodista Claudia Julieta Duque. Buena parte del odio, del propósito de eliminación, del propósito de tortura, del acoso de las fuerzas militares y especialmente del DAS en contra de ella, se deben a sus descubrimientos del caso Garzón, que solo hasta ahora